respuesta motora, ¿no? La de flexión de decorticación, les digo corteza cerebral, la de cerebración, un nivel fisiológico entre los hemisferios cerebrales y propiamente el tallo cerebral, y uno sin respuesta. Y decíamos, si yo estoy en coma, pues es Glasgow de 3. Si yo estoy bien, tengo un Glasgow de 15, ¿no? Y de ahí hacia abajo, pues son distintos estados de somnolencia o estupor, ¿no? Entonces yo ya le puedo dar una calificación a esto de acuerdo a cómo yo me encuentre, ¿no? A menor Glasgow, pues más bien voy a estar hacia el estupor, ¿no? A partir de un Glasgow, francamente, de 8, 100% que estoy en estupor. Y bueno, hay una variación de la escala de Glasgow para lactantes, ¿no? Niños menores de 3 años, no siempre, y sobre todo todavía menores, ¿no? Lactantes menores es difícil explorar el Glasgow, pero se puede, ¿no? Entonces, las primeras respuestas, todos tienen el mismo puntaje en la respuesta de cada apartado, ¿no? 4, 5 y 6, ¿no? Y se explora lo mismo, ocular, verbal y motora. Nada más la forma del estímulo va a ser un poco diferente, ¿no? 4, pues es un bebé que está en la respuesta ocular, que está atento, dirigiendo la mirada, ¿no? Si no, es al sonido, ¿no? O sea, yo le hablo, le hago algún ruido y ya tiene la apertura ocular, ¿no? Si no, pues es al dolor, igual que en el adulto, y si no hay respuesta sería 1, ¿no? Ahora, lo que sí cambia mucho en la respuesta, o sea, aquí el estímulo es un poco diferente, pero les digo, ya finalmente el dolor es igual. La respuesta verbal es la que sí cambia mucho, porque obviamente yo no puedo hablar de un bebé que esté orientado, ¿no? Entonces, 5 sería un balbuceo normal, un interactuar de niño tranquilo, ¿no? Balbuceando, ¿no? 4 está irritable, ¿no? O sea, que tiende a quejarse, tiende a llanto, ¿no? 3, francamente, llanto. 2, emiten solamente quejido, aquí ya sería prácticamente igual. Y el 1 no tendría ninguna respuesta. Y en la respuesta motora, pues son movimientos espontáneos, obviamente no va a obedecer a órdenes, ¿no? Pero hace movimientos espontáneos normales para un bebé. Y lo demás ya sería propiamente al dolor, ¿no? Generalmente, ¿sí les queda claro la modificada en lactantes? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, Sí. balbuceo, irritable, llanto, quejido y no hay ninguna respuesta, ¿no? O sea, si es un bebé que está llorando constantemente, tiene 3, no necesariamente al estímulo doloroso, sino pues alguna cuestión le está generando esa irritabilidad y llanto incoercible, ¿no? Entonces, en ese caso tendría 3, ¿no? Generalmente las respuestas, pues una va junto con la otra, o sea, difícilmente yo tengo una respuesta de flexión de decorticación y estoy orientado, ¿no? Y con apertura espontánea. Generalmente una va con la otra, ¿no? O sea, un deterioro en esto va acompañado de un deterioro en los otros apartados. Es una escala, les digo, universal, sencilla, fácil de aprender. De hecho, pues hay que sabérsela, ¿no? Es de uso cotidiano. Y no ha logrado ser sustituida por otras. No es una escala perfecta, ¿sí? Porque yo puedo tener una lesión bastante grave. Por ejemplo, tener una lesión penetrante en cráneo. Pudiera yo tener un desarmador o lo que ustedes quieran, ¿no? Que pasa, un punzón que pasa de lado a lado o introducido en cráneo y tener rasgo de 14 o 15, ¿no? Y la lesión es relativamente bastante grave, ¿no? Entonces sí tiene algunas fallas. No toman en cuenta el estado pupilar, ¿no? Podría yo tener, no es lo mismo tener decorticación con midriasis que sin midriasis, igual de cerebración, ¿no? Entonces, sí tiene sus fallas, no valora absolutamente todo. Puede uno tener lesiones graves, ¿no? Por ejemplo, torragia, y que ya habla de un traumatismo moderado, ¿no? Y que puede poner en peligro la vida. Pero pues nos da una muy buena idea si hay un deterioro del estado de alerta de en qué estamos, ¿no? Y esa parte les digo, pues sencilla y reproducible y universal, ¿no? Entonces cumple todo lo que una escala debería tener, ¿no? Y a lo largo del tiempo ustedes van a ver que cada rato sale una nueva escala, pero pues esta no es sustituida. ¿Estamos bien con Glasgow? Sí, doctor. Sí, doctor. Cierto. Sí. Y bueno, entonces vamos a la que sigue, ¿no? Aquí están ejemplos de respuestas motoras anormales, ¿no?
Entonces, esto es del Netter, ¿no? Aquí pueden ver el puntaje, 6, 5, 4, ¿no? 3, 2 y 1 sin respuesta, ¿no? Entonces, en el 6, pues el médico le está diciendo, a ver, enséñame los dedos, ¿no? Y pues se lo está enseñando, está obedeciendo una orden, ¿no? Aquí vean cómo está generando estímulos dolorosos, ¿no? Aquí en este estímulo, con un lápiz, está apretando la uña y aquí está generando presión en el borde superior de la órbita. Entonces, les digo, hay maniobras éticas para generar dolor, o maniobras médicas, ¿no? Porque ninguna puede ser muy ética, ¿no? Para generar dolor. Y entre ellas se encuentran esas que están viendo en su dibujo, digo, en el esquema, ¿no? Entonces, si yo tomo, háganlo ustedes, ¿no? Una de mis uñas y la aprieto con una pluma así, pues no van a aguantar mucho, ¿no? Si lo están intentando hacer. ¿Sí? Agarren una pluma y aprieten así. Si yo se lo hago igual a un paciente, pues es un estímulo muy doloroso, ¿no? De inmediato duele, ¿no? ¿Ya lo hicieron? Sí, sí duele. Duele, ¿no? Otra maniobra sería apretar esta zona de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, le llamamos gonio, ¿no? Entonces, con las manos yo la puedo apretar de esta forma, ¿sí? Y pues háganlo, van a ver que les duele. No necesita ni siquiera mucha presión. Lo mismo lo voy a hacer al paciente, ¿no? De los dos lados de su mandíbula, en el ángulo de la mandíbula, es una zona muy sensible al dolor. ¿Ya lo hicieron? Con los pulgares, háganlo y apriétense. Ya, también duele. Sí, Sí, duele. duele, ¿no? Sí, duele. Eso simplemente es el nivel de intensidad. En los hospitales ustedes van a ver que hacen presión con el nudillo sobre el esternón. Eso es doloroso, pero todavía es más doloroso esto, ¿eh? Y la uña, ¿no? Entonces, y la otra es hacer presión en el canto de la órbita, pues aquí también va a ser doloroso, ¿no? Si ustedes lo hacen. No necesariamente hacemos eso porque si es un trauma de cráneo y tiene una fractura en cráneo, quizá hundamos un fragmento, ¿no? Entonces nos vamos a otras zonas sabiendo que no tenga fracturas o lesiones ahí, ¿no? Entonces les digo, hacemos una maniobra al dolor cuando no hay una respuesta adecuada y lo voy a hacer una sola vez, o sea, no voy a hacerlo una vez para ver ocular, otra vez lo repito para ver si se queja y otra vez para ver la respuesta motora. Con un estímulo que haga, yo veo todo, ¿no? Yo veo si abre los ojos, si se queja y si tiene una respuesta motora adecuada, ¿no? Si no, pues al rato está el paciente todo lastimado, ¿no? Entonces, vean, aquí le está generando dolor, ¿no? Y el paciente con su mano localiza el dolor, pero no despierta, está en estupor. ¿Sí ven el esquema? ¿Sí lo alcanzan a distinguir? Sí, sí se distingue. Ahora, aquí, al generarle el dolor, retira, ¿no? Nada más que el dibujo no está muy bien, ¿no? Porque si yo le genero el dolor sobre la uña, pues lo más lógico es que va a retirar el dedo, ¿no? Yo también lo quitaría incluso estando despierto, ¿no? Pero bueno, la idea es ejemplificar cómo es retiro al dolor, ¿no? Luego, esta postura, ¿no? La de decorticación, con la flexión y pronación interna de las dos extremidades y extensión cefálica, ¿no? Puede o no flexionar las piernas, ¿no? Y la respuesta de descerebración, donde el paciente extiende todas las extremidades al dolor, ¿no? Aquí también lo están ejemplificando. Esto sería 3 puntos y 2 puntos, ¿no? Equivaldría a un Glasgow de 5 y a un Glasgow de 4, ¿no? Porque yo ya la respuesta ocular y la verbal, pues generalmente es 1 cuando el paciente está así, ¿no? Si acaso emitiría un quejido, ¿no? Les digo, coincide, ¿no? Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablo de decorticación? Les dije, esto tiene valor de localización, ¿no? Entonces, vean la corteza cerebral, ¿sí? Es todo esto. Entonces, cuando yo hablo de decorticación, es que tuve una lesión que me afectó toda la corteza cerebral o su aferencia en la cápsula interna. ¿Sí? Puede ser la lesión aquí, pero bilateral, o toda esta corteza cerebral. Y aquí está la duda, ¿no? ¿Qué puede afectar toda la corteza cerebral que me genere un daño como para tener una respuesta tan primitiva? Si estoy en estupor, me llega el estímulo por la médula espinal, pasa a los ganglios basales, llega a la corteza y regresa, ¿no? El estímulo, regresa la información al sistema motor y localiza el dolor, ¿no? Y lo localiza y pues eso habla de una integridad de la corteza, de todo, aunque el paciente no despierte. Por eso es una calificación mayor. Pero si yo no logro hacer eso, quiere decir que mi corteza ya no está integrando bien
todo el estímulo o no lo logra integrar y la respuesta que estoy teniendo es una respuesta primitiva en los ganglios basales. ¿Sí? Y a partir de ahí se integra esa respuesta de flexión o de plano en el tallo cerebral. ¿Sí? Entonces, ¿qué me podrá lesionar toda la corteza cerebral? Todo esto, ¿no? Acuérdense que en la corteza, ¿no? La sustancia gris, se encuentran las neuronas, los somas de las neuronas. La parte metabólicamente más activa de la neurona, pues es el cuerpo, no tanto el axón. Y digamos que el consumo metabólico, el 80% de todo lo que me llega al cerebro metabólicamente es usado en la corteza o en las neuronas, ¿no? No nada más porque hay también neuronas profundas, ¿no? En los núcleos cerebrales, en el cuerpo estriado, etcétera, ¿no? El cabeza, el núcleo caudado, el tálamo. Todo eso son somas de neuronas, ¿no? Ahí se está usando el 80% de toda la energía que le llega al cerebro. Energía, dígase, oxígeno y glucosa, y bueno, eso es a través de la hemoglobina y la sangre, ¿no? Que independientemente de todos los demás nutrientes que necesita, ¿no? Pero el cerebro no tiene almacenes de oxígeno ni de glucosa, entonces no resiste para nada esta situación. Y les digo, 20% se usa en la sustancia blanca y el 80% en la sustancia gris o en las somas de las neuronas, ¿no? Porque esa es la parte metabólicamente activa. Lo demás, pues tiene células de la glía que no usan tanta energía, no tienen tantas funciones, ¿no? Tienen los axones que tienen un metabolismo más bajo, ¿no? Tienen los oligodendrocitos que nos forman la mielina que también tiene un metabolismo más bajo. Entonces, la corteza cerebral es muy sensible a situaciones donde se trastornan los nutrientes y de ahí que se pudiera lesionar. Y me podría alguien dar un ejemplo de algo que se le ocurra que lo podría causar. Un traumatismo. Justamente un traumatismo sería difícil que me afecte toda la corteza cerebral, ¿no? Porque el traumatismo me afecta a una zona del cerebro, justamente donde fue el impacto. Puede haber edema cerebral, pero el edema cerebral sigue afectando una zona ¿Podría principalmente ser del cerebro. hipertensión intracraneal? La hipertensión intracraneal pudiera llegar a causarlo, sí, pero generalmente la hipertensión intracraneal me da problemas de que esta zona del cerebro se va a herniar sobre el tallo cerebral y generalmente da un cuadro más de descerebración. ¿Algún otro? Un evento vascular. ¿Pero de qué tipo? Un hemorrágico. Químico. Isquémico también. Yo pensaría más fácil que si fuera isquémico, pero ¿qué tipo de isquemia? O sea, cuando yo digo isquemia cerebral o infarto cerebral, pues me estoy refiriendo a una arteria o a todas. Piensen que se tiene que lesionar toda la corteza, ¿no? Puede El ser, por cerebro ejemplo, ¿Alguna de las carótidas? si se afecta una carótida, me da un infarto en un hemisferio, ¿no? Pero el otro está bien. Entonces, les digo, el cerebro, la corteza, está usando, digo, y todo el cerebro no tiene reservas de oxígeno ni de glucosa. Entonces, yo tengo una capacidad de resistir la hipoxia por 3 minutos, la hipoglucemia un poco más de tiempo, ¿no? Y depende del grado de hipoglucemia. Si yo no les aporto esos nutrientes, las neuronas empiezan a sufrir y si no se los aporto a tiempo suficiente, se empiezan a morir, ¿no? Entonces, para que yo tenga esa respuesta de decorticación, que les digo, me localiza la lesión a toda la corteza, yo tengo que tener algo que me afecte al cerebro en forma global. Entonces, cuando me dijeron isquemia, está bien, pero tiene que ser una isquemia global, ¿no? Que le afecte toda la circulación, no nada más de un lado, de una carótida, de la otra, de un vaso. Tiene que afectarme todo, ¿sí? Que no le llegue glucosa, que no le llegue oxígeno, que no le llegue sangre a todo el cerebro. Entonces, ¿me podrían dar algún ejemplo? Un paro cardíaco. Exacto, ¿no? Si yo hago un paro cardíaco, pues en lo que lo reaniman y todo eso, hay un arresto circulatorio y no le llega sangre al cerebro. Si de inmediato empiezan maniobras y todo, pues no es nada más para reanimar el corazón, es para que siga llegando sangre con oxígeno y con todo al cerebro, ¿no?
Entonces es vital hacer rápido maniobras porque si yo me espero 3, 4 minutos, aunque yo reanime al paciente, ya la lesión cerebral estará establecida, ¿no? Y cuando empiece a tener respuestas va a empezar a decorticar. Otro ejemplo. Entonces el paro cardíaco está muy bien, ¿eh? Porque me genera eso, un arresto en toda la circulación, o sea, no llega sangre al cerebro. Hay otros estados que me lo pueden producir. Otro ejemplo. Ahogamiento. ¿Cómo? Un ahogamiento. Exacto, ¿no? O sea, si un ahogamiento, ¿no? Alguien que se sumergió y pues, etcétera, ¿no? Como el caso este tan terrible, ¿no? Del hijo del doctor que se ahogó en un registro de agua de Xcaret, ¿sí lo escucharon? Sí, sí, se escuchó. Sí, ¿no? Ese caso, pues, digo, lo llevaron al hospital, pero ya estaba ahogado, lo reanimaron, claro, falleció poco tiempo después porque las lesiones eran muy graves, pero ya tenía un daño seguramente irreversible, ¿no? Era difícil o sea, ya era mucho el tiempo que estuvo en esa situación, ¿no? Creo que fueron 10 minutos para que lo sacara de ahí, ¿no? No es lo mismo ahogarse en agua helada que no, ¿verdad? La hipotermia puede proteger un poquito el cerebro, ¿no? Entonces, ahogamiento sí está bien, sí podría causar eso. ¿Otro ejemplo? Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Sí, ¿no? Un cuerpo extraño y me ahogo y viene siendo prácticamente el mismo mecanismo, ¿no? Todo es tiempo para que yo, o sea, si no me muero de ese evento, pero sí tardaron en reanimarme, pues posiblemente yo tenga una lesión cerebral muy grave. ¿Otro ejemplo? Sí, están viendo que hay muchísimos, ¿no? Un estado de choque. El estado de choque, ¿no? El estado de choque es un estado donde la perfusión de los tejidos está mal en todo el cuerpo, ¿no? Y hay varios niveles del estado de choque y varias causas de estado de choque, ¿no? Hipovolémico, séptico, medular, o sea, neurogénico, etcétera, ¿no? Entonces, el estado de choque, si es sostenido el tiempo suficiente, me va a generar un problema cerebral. Es un poco más lento que los otros ejemplos que pusieron, pues porque el estado de choque se va estableciendo gradualmente y como sea, no es lo mismo que me llegue poca sangre al cerebro a que no me llegue nada, como en el paro cardíaco, ¿no? Entonces, el estado de choque, les digo, definitivamente, y todo depende de la duración, ¿no? Puedo tener un choque leve, pero si me dura muchas horas voy a tener daño cerebral y puedo tener un choque hipovolémico grado 4 y si me dura minutos voy a tener daño cerebral, ¿no? Y a órganos blancos, ¿no? Obviamente, acuérdense que en el choque los órganos blancos es el cerebro, el corazón y el riñón, ¿no? Los que más sufren primero el cerebro, ¿no? Entonces, el estado de choque, que es un estado de hipoperfusión tisular, ¿no? Pues de distintos orígenes y que luego empieza por esos mismos mecanismos, ¿no? De la hipoperfusión a generar lactato y toda una serie de problemas a nivel tisular, se empieza a volverse irreversible si yo lo dejo suficiente tiempo, pero aparte se acompaña de daño cerebral, ¿no? ¿O algún otro ejemplo? Por eso es tan importante atender el choque, ¿no? Y puede ser un choque séptico, ¿eh? No necesariamente un hipovolémico. O cardiogénico, si ustedes quieren también. Hay otras causas que todavía no han dicho. Por lo menos pueden decir 3 más. Metabólicamente hablando, podríamos decir acidosis láctica. Sí, pero antes que eso, ¿qué te podría producir? Si yo les digo, no te llega glucosa. O sea, la acidosis láctica por sí sola no, ¿no? Pero lo que lo causa. Um, ¿No? La hipoglucemia no les gusta para esto. okay. Sí, ¿no? O sea, sí, les digo, una fuente es oxígeno y claro, la sangre que lo lleva, pero también, ¿qué requieren para trabajar las neuronas? Pues es la glucosa, ¿no? Y simplemente, y usan mucha, ¿no? Entonces, de hecho,
el 20% del gasto cardíaco, o sea, de toda la sangre que emite el corazón cada minuto, el 20% es para el cerebro. ¿Sí? El cerebro pesa el 2% del peso corporal o un poco más, dependiendo, ¿no? O sea, si uno pesa 70 kilos, esto pesa 1,400, ¿no? Entonces calculen cuánto es el porcentaje. Pues el 2-3% del peso corporal y usa el 20% del gasto cardíaco. O sea, es muy sensible a estos problemas, ¿no? Y necesita muchos nutrientes, o sea, es altamente metabólico, ¿no? Entonces, la glucosa, les digo, no tiene almacenes y si se acaba, no tiene de dónde usarla, aunque llegue bien el oxígeno, ¿no? Entonces, nos va a dar algo muy parecido a la hipoxia, nada más es tiempo, ¿no? ¿Sí? Y va a entrar en fase anaeróbica, va a haber lactato, etcétera, ¿no? Entonces, la hipoglucemia, ¿no? No es lo mismo, les digo, una hipoglucemia de 40 a una hipoglucemia de 0, ¿no? ¿Quiénes tienen hipoglucemias frecuentemente? Los diabéticos. Los recién nacidos. También los recién nacidos, ¿no? Pero los diabéticos hacen hipoglucemias frecuentemente por mal manejo de sus medicamentos, ¿no? Y la dieta. Entonces, no sé, no comen y se ponen la insulina, ¿no? Entonces, pues obviamente pueden hacer una hipoglucemia. De hecho, cargan dulces, ¿no? Porque lo primero que sienten en la hipoglucemia, antes de que haya daño en el cerebro, pues empiezan síntomas de ansiedad, ¿no? Liberación adrenérgica, temblor, sudan, ¿no? Y entonces ya saben que tienen que tomar algo. Si no se esperan o si no lo hacen, tomar alguna bebida dulce, algún dulce, pues la hipoglucemia continúa, siguen consumiendo rápidamente la glucosa que tienen y pues van a perder el estado de alerta. Cuando pierden el estado de alerta, pues ya no se pueden ellos mismos ayudar, ¿no? Entonces uno encuentra al diabético pues tirado y sin respuesta y es por hipoglucemia. Y si, les digo, puede tener 10, 15, todavía puede rescatarse. O sea, si lo llevo al hospital, le pongo glucosa, a lo mejor estoy a tiempo. Pero si no hago nada de eso, ¿no? Y pasas tiempo suficiente, pues voy a tener un daño cerebral y ese daño cerebral se va a manifestar con decorticación, ¿no? Con esto. ¿Sí? Entonces, pues por eso es muy importante con el diabético decirle, pues si siente esto, ¿no? Si se siente mareado, empieza a sudar, está nervioso, pues puede ser una hipoglucemia. ¿Y qué debe hacer? Tomar algo dulce, ¿no? ¿Qué será más peligroso para un diabético? Que tenga una glucosa de 400 y yo le di a tomar una Coca-Cola o un jugo de naranja con una cucharada de azúcar, o que haga una hipoglucemia de 20 y yo le di una cucharada de azúcar. La hipoglucemia. ¿Hipoglucemia? 100%, ¿no? Entonces, con un diabético que tenga un trastorno del estado de alerta súbito, ¿no? Y que se inyectó su insulina, ¿no? Desayunó, alguna cosa así, pues a lo mejor lo más frecuente es que tengan un estado cetoacidótico o que tengan un estado hiperosmolar. Eso es lo más frecuente, ¿no? Pero la hipoglucemia no hay que despreciarla y en gravedad y en urgencia va primero la hipoglucemia. Entonces, mejor en lo que yo lo llevo al hospital, le doy a tomar un jugo, aunque la glucosa le suba a 500, si me equivoqué, le va a subir a 500, ¿no? Pero de todas formas ya la tenía muy alta, ¿sí? Y es menos grave eso a que si yo la tengo en 20 y no hago nada y ya pierde el estado de alerta, ya no le puedo dar nada ni de deglutir, le tengo que poner un suero, ¿no? ¿Sí? Entonces, ante un cuadro así sugestivo de hipoglucemia, si yo no tengo con qué verificar la glucosa, pues mejor le doy algo dulce y lo llevo al hospital, ¿no? O le doy de tomar, algo dulce, le digo una bebida dulce o algún dulce o lo que sea dulce. De todas formas, si era en un estado hiperosmolar, pues de por sí ya estaba bastante mal de eso, no lo puedo yo empeorar más por haberle dado eso. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Ahora, nos falta, para que yo pueda pasar a lo que sigue, ¿no? Que es esto. Bueno, vámonos de una vez a esto. Vean esta imagen de patología, ¿sí? Este es un corte coronal del encéfalo, de un encéfalo fijado, ¿no? Así lo deberíamos describir. Un corte coronal de un encéfalo fijado en formol, ¿no? Por eso se ve así duro, no se desparrama el cerebro, ¿no? A nivel del cuerpo estriado, ¿no? Porque aquí está el cuerpo estriado, es la cápsula interna. Y vean, llama mucho la atención cómo este cerebro tiene la corteza cerebral muy adelgazada, ¿no?
este es un paciente que sobrevivió a un evento de este tipo, ¿no? Hipóxico o isquémico, pero global, ¿no? Es muy diferente una isquemia focal, nada más que se lesiona una zona del cerebro, a una isquemia global, ¿no? Entonces, la isquemia global afecta a todo el cerebro. Ustedes ya dijeron muchas causas, ¿no? Paro, choque hipovolémico, ahogamiento, etcétera, ¿no? O la hipoxia global, ¿no? A una sola zona del cerebro que sería un infarto y que tiene otra forma de presentación, ¿no? Aquí lo que sucedió pues es que no le llegó suficiente oxígeno o sangre al cerebro o glucosa y se afectó la corteza, sobrevivió a este estado, pero ustedes pueden calcular el número de secuelas que tuvo, ¿no? O sea, esta es una persona que prácticamente ya no era funcional, ¿no? Eventualmente falleció por otras complicaciones y en patología se detecta esto, ¿no? Este gran adelgazamiento de la corteza cerebral. Sí se nota, ¿no? Incluso lo pueden comparar con cualquier imagen de patología y pues pueden ver un cerebro normal contra esto. Entonces, ese sería el resultado, ¿no? de una decorticación. A veces son reversibles si uno las toma a tiempo, ¿no? O sea, hubo edema cortical y todo y logra el paciente revertir la lesión, ¿no? Pero sí el tiempo cuenta, ¿eh? Ahora, nos falta un ejemplo de decorticación. Intoxicaciones por monóxido de carbono, dióxido de carbono, intoxicación por gas, ¿no? Gas LP, porque natural se supone que tiene menos riesgo de eso, ¿no? El licuado de petróleo. ¿Qué hace cada una de estas? ¿No? El dióxido de carbono evidentemente es muy tóxico, ¿no? El paciente entra en somnolencia y pues eventualmente sustituye al oxígeno en el ambiente. Pero el monóxido de carbono, ¿no? Que es el producto de la combustión, más allá del dióxido de carbono, es sumamente tóxico, ¿no? Porque tiene mucha afinidad por la hemoglobina, no me acuerdo cuántas miles de veces más que el oxígeno por la hemoglobina, ¿no? Entonces se vuelve algo muy tóxico el monóxido de carbono y da ese cuadro típico, ¿no? Del aspecto rojizo de los tejidos, ¿no? En la gente que está intoxicada por monóxido de carbono, ¿no? Entonces, al sustituir el oxígeno por el monóxido a nivel de la hemoglobina, pues al cerebro no le llega simplemente los nutrientes de la calidad adecuada. O sea, está bien de glucosa, está bien de circulación, pero el nutriente, el oxígeno, no es adecuado, ¿no? Y la intoxicación por gas, ¿no? Por ejemplo, les digo, el licuado de petróleo, por eso incluso el gas butano, licuado de petróleo, tiene un olor particular, ¿no? Para que uno lo detecte y porque si no, pues no tendríamos capacidad de darnos cuenta de que está habiendo gas en el ambiente. El gas natural no lo tiene porque es muy volátil y se supone que no lograría concentrarse de tal forma que nos pueda producir un daño, ¿no? La intoxicación típica de esto es, por ejemplo, en un boiler, en un baño, ¿no? Que ustedes tengan en el baño el sistema de calentamiento de agua dentro de su regadera o de su baño, ¿no? Y como cierran la puerta, cierran la ventilación, si hay una fuga de gas, pues en un ratito está concentrado el gas ahí y si uno no se da cuenta, pues ahí va a quedar, ¿no? O que sí funciona el sistema de combustión, o sea, sí está quemando el gas, pero la salida del gas de la combustión, o sea, de los humos de la combustión, no están hacia afuera del baño, sino quedan hacia adentro del baño, ¿no? Pues se perforó la tubería o algo, y pues también en un ratito, mientras se están bañando, van a quedar en el piso, ¿no? Pero ahí sería por el dióxido de carbono. En el caso de, o incluso monóxido, ¿no? En el caso del gas, que fuera una fuga, ¿no? Que no esté quemando bien y hay fuga de gas, lo que sucedería dentro del baño, les digo, por eso siempre es bueno que tengan la ventilación en los baños y que no tengan los boilers en situaciones cerradas, donde uno queda, o si lo tienen, pues verifiquen en su casa que esté todo eso bien, ¿no? Ya hemos visto muchos, y es también el accidente típico en los estados del norte, ¿no? Que en el invierno, pues los calentadores que usan con fuego o que queman leña en los hogares y se muere toda la familia en el invierno, ¿no? Porque hace mucho frío, cierran mucho la habitación, cierran todo, prenden un calentón en la casa y pues pasa eso, ¿no? La chimenea no estaba bien diseñada, ¿no?
Entonces, esas noticias las oímos cada año y las vemos cada año, ¿no? De repente. Les digo, el gas, el licuado de petróleo, no así el gas natural, ¿no? Lo único malo del gas natural es que dijeron que iba a estar barato y luego lo hicieron caro, ¿no? Pero ese fue el detalle, ¿no? Que como todo, ¿no? Dicen, no, es mucho mejor, es esto, lo otro, y 1000 veces, pero pues ahora resulta que pagas un dineral por eso, ¿no? Y si no te lo cortan como te cortan la luz, ¿no? Pero bueno, algunos tendrán en su casa gas natural, otros gas licuado de petróleo o gas LP. Y el gas LP lo que hace es desplazar el oxígeno, es decir, en donde yo estoy, en el cuarto donde estoy, me desplaza el oxígeno. No es tanto que me intoxique el gas en sí, sino que quita todo lo demás, ¿no? Entonces no hay oxígeno que respirar y es lo que me ahoga, ¿no? Aparte de que es explosivo y volátil, ¿no? Entonces, por eso tiene ese olor, para que yo lo pueda detectar y buscarlo dónde está la fuga, ¿no? ¿Les queda claro todas estas causas de decorticación? Sí. Cierto. Sí, claro. Ahora vamos a la descerebración. Entonces vean este esquema de aquí. La descerebración se debe a una pérdida de la comunicación fisiológica entre los hemisferios cerebrales y el tallo cerebral, ¿no? Entonces, en el momento que yo tengo el problema, pues por algún motivo esto se interrumpe, ¿no? Y aquí en este esquema les están poniendo un ejemplo típico, que es nosotros en los hospitales de urgencias, sobre todo en la Ciudad de México, lo que más vemos es descerebración, no tanto decorticación. Yo me imagino los destinos de playa, donde hay muchas albercas y mar y todo, a lo mejor ven más decorticación, ¿no? Como sucedió justamente en el accidente de Xcaret, ¿no? Pero en este caso vean como el uncus, que es esta zona del temporal, por el hematoma es herniado, este es el peñasco y el tentorio, entonces no tiene para dónde ir esto y busca la zona de menor presión y baja hacia esta zona que tiene menos presión, porque aquí la presión aumentó por el hematoma. Aquí ven cómo está en rojo el hematoma. Entonces esto me comprime el tallo y empiezo a tener una respuesta de descerebración, ¿sí? Y es tanto anatómica como fisiológica, ¿no? Porque se afecta de los dos lados, ¿no? Y hay otras formas que yo puedo tener esto, que los dos hemisferios cerebrales migren hacia abajo por edema cerebral. Por eso les decía, la hipertensión intracraneal es más probable que me produzca una descerebración que una decorticación. En este esquema aparte hay otras hernias cerebrales, ¿no? Esta transcalvaria, la del cíngulo, pero esas no necesariamente me van a producir eso, ¿no? Esta resonancia me quiere demostrar cómo hay un edema cerebral en un paciente que ha sido intoxicado por gas, ¿no? Entonces, tuvo hipoxia y hay edema cortical sobre todo, no tanto en la zona central del cerebro, sino en la corteza que se ve toda aplanada, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Les va quedando claro? Entonces, Sí, aquí van un ejemplo de decorticación. Bueno, ¿dónde se localizarían las lesiones? Dice lesión en los hemisferios cerebrales o en las cápsulas internas, en los ganglios basales. No tomen tanto en cuenta la cápsula interna, es más en la corteza cerebral. Y descerebración, y vean cómo el esquema cambia, ¿no? Descerebración, la lesión está a nivel mesencefálico o el puente cerebral, ¿no? Es más baja la lesión y me da una respuesta motora más primitiva. Entre más baja es la lesión, más primitiva es la respuesta motora, ¿no? Esta es una respuesta menos primitiva, esta es más primitiva, aunque las dos son respuestas muy primitivas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la siguiente función, ¿no? Sería la capacidad de fijar la atención, ¿sí? Entonces, ¿sí? Nos ponemos a ver lo que hemos visto ahorita, ¿no? De las funciones mentales superiores, vimos las funciones mentales inferiores, es en lo que estamos ahorita y no hemos pasado de la primera, ¿no? Y ahora vamos a empezar con la segunda, ¿no? Que es la capacidad de atención o ser cooperador o no. Sin embargo, estamos muy conscientes, sí, conscientes, o sea, con ese, de que la atención, ¿no? O sea, la capacidad de atención en una clase va disminuyendo a lo largo de la clase, más el sábado en la tarde, ¿no? Entonces, vamos a detener nuestra clase aquí y seguiríamos el lunes. Los dos grupos nos vamos a juntar a las 11 de la mañana, si están de acuerdo. Con el grupo que yo tengo,
Claro, los otros pueden entrar, también siempre ustedes están invitados y pueden entrar, pero vamos retrasados un poquito en las cuestiones generales, entonces el grupo de nosotros, ¿no? Empezamos